¿Cómo veía Joseph Ratzinger la relación entre la concepción católica de la ética o de la conciencia y el pensamiento de Platón sobre estos temas? Seguimos hablando del discernimiento que Benedicto XVI hizo sobre el gran filósofo griego. ¿Nos acompañas? El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada. Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. 9º programa que dedicamos a Platón, 2º que dedicamos a cómo lo veía Joseph Ratzinger como teólogo, aunque ya veremos si no hoy o el próximo día, que ya como papa también en alguna ocasión hizo alusión a este gran filósofo griego. Pues sí, hablamos de ello, pero lo hablamos como siempre en el contexto de diálogo con nuestro mundo y con muchos otros elementos que enseguida os contamos. Elementos y buenas elementas del Espíritu Santo, estas dos palomas que me acompañan. Paloma Niño, bienvenida una semana más. Un saludo, padre Luis Fernando, y un saludo a todos los oyentes. Y un saludo a los que nos saludan también de manera particular, ¿verdad? Pues también, hemos recibido muchos mensajes, esta vez a través de Facebook, Instagram y las redes sociales, en las que está Radio María y también las propias del Hombre de Hoy y Dios, en concreto en la página de Facebook. Y todos ellos pues nos mandan bendiciones, saludos, que van a estar pendientes del programa, y entre ellos pues Domingo Jurado, Carmen Cruz, Clara Barragán, Milexa Meléndez, Elizabeth Silva, Joaquín Pagú, Osorio Norma, un montón. He seleccionado solo unos pocos, pero entre ellos pues destacar, como tuvimos una visita de los Scouts de Europa en el programa pasado, pues Ricardo Rodolfo Almada decía: siempre listo, buena caza, hermanos. Se ve ahí que utilizaba este lema de ellos, de los Scouts. Siempre listos. Y pues gracias a todos los que nos habéis mandado vuestros mensajes. Claro que sí, en efecto fue una visita estupenda, una gran entrevista que se ha difundido mucho y que animamos a todos a compartir para que los jóvenes vayan por cosas buenas, como son estas experiencias de los Scouts de Europa que nos contaron el otro día. Bueno, pues hoy, como ya sabéis que este programa, sin buscarlo uno mucho o nada, al final uno mira el guión y dice, anda, si aquí todo, hay cosas que cuadran. Pues aquí hoy la que más cuadra, la que más se repite es el lloro, las lágrimas, pero siempre, como es natural, unas lágrimas que terminan en alegría. Y eso es lo que va a ir saliendo porque, Paloma Niño, esa canción que llamamos la canción laica, ¿cómo se llama? Pues la canción se llama La niña que llora en tus fiestas y es una canción del grupo La Oreja de Van Gogh. Y en cambio, la última canción cristiana, ¿esa cuál es? Pues esa es de Hakuna y se llama ¿Por qué lloras?, que va dedicada a María Magdalena. Así que entre la niña que llora en tus fiestas y ¿Por qué llora?, de María Magdalena, ese es el arco que tenemos en este programa. Ya veréis cómo al final todo cuadrará. Y por supuesto, lo primero que va a cuadrar, hoy ya sí que por fin terminamos, pues de ver la película, de oírla, porque si la veis ya sabéis que tenéis que verla solos, con el pañuelo al lado, pero a disfrutar de la película. Alas Blancas, Paloma Méndez, bienvenida una semana más también. Muchas gracias, un placer como siempre. Pues sí, todo cuadra, porque todos vamos a llorar mucho viendo esta película y efectivamente vamos a terminar de comentar Alas Blancas, película de 2023 que nos lleva hasta la Francia ocupada por los nazis, ya con los últimos dos momentos centrales de la película, con Sara, la protagonista, ya de mayor. Enseguida nos lo cuentas. Y ahora ya en vivo, o más que en vivo, con un testimonio real, aunque fue ya hace unos años, pero sigue teniendo una gran actualidad, pues una chica que también nos va a hablar de lágrimas, pero lágrimas de las buenas, lágrimas de arrepentimiento, ¿verdad, Paloma? Sí, vamos a escuchar el testimonio de Natalia Freisheim. Es una joven polaca que dio su testimonio delante del Papa Francisco cuando visitó Cracovia en la Jornada Mundial de la Juventud de 2016. Y si nos da tiempo, recogeremos un acontecimiento que no es que tenga mayor relevancia, pero que es un dato más de esa corriente, Paloma Niño, que recuerdo que hace ya tiempo tú me lo indicabas, ¿no? Que luego se ha hablado del giro católico, pero tú ya te estabas fijando al seguir redes que cada vez hay más famosos, llamamos así, que no tienen reparo en manifestar su fe, ¿verdad? Sí, nos íbamos dando cuenta poco a poco, ¿no? Como cuántos influencers o personas así que están en la vida un poco pública o famosos, ¿no? Pues hablaban cada vez más de su fe y fue poquito a poco y luego pues eso se ha dado llamar ese giro católico del que también hemos hablado en el programa
y seguimos adelante con ello. De hecho, pues hoy vamos a escuchar algo que ha pasado también en un concierto que yo creo que también ha sido inesperado, ¿no? Pues enseguida nos lo contará tu tocaya. Pero vamos ya adelante en esta edición 597-597, en este mes de mayo, en estos últimos días de este mes de María, en estos últimos días también de la campaña de mayo, a la que todavía estáis a tiempo, ya sabéis, de colaborar a través de nuestra web o ya mañana por la mañanita, 2 últimos días, jueves y viernes, si queréis dejar vuestro granito de arena en el 91 822 8010. Pero vamos adelante con nuestro programa que promete mucho para llorar, pero llorar con alegría. Bueno, pues estábamos ya en los últimos programas que dedicamos al gran filósofo griego Platón, y concretamente estábamos sirviéndonos fundamentalmente, de varias obras, pero en particular de una obra titulada Ratzinger y los filósofos de Platón Abátimo, dirigida o coordinada por 3 autores, uno español, Alejandro Sada, y otros 2 de otras naciones. Y el capítulo sobre Platón, que pensaba Ratzinger sobre Platón, es de Manuel Sol, o como se diga, porque debe ser un apellido pues o alemán o de otro país por ahí arriba que no conocemos. Y hoy nos fijamos en cómo relacionaba Joseph Ratzinger y las concepciones éticas, y concretamente la conciencia, la pregunta por la verdad, la visión católica de esto, con lo que había apuntado Platón. Y en primer lugar, resumimos lo que nos dice este autor, cómo Ratzinger siempre insistía en que en la edad moderna la subjetividad cada vez se ha ido emancipando más de la autoridad. Aquí lo que importa es lo que yo pienso. La conciencia, mi conciencia, es la regla máxima, aunque vaya contra todo tipo de autoridad. Claro, la consecuencia de este desarrollo es un individualismo sin límites, cada vez más, y cada vez es más oscuro, o más oscura, o más difícil esa capacidad humana de percibir qué es lo verdadero y bueno. Entonces, frente a ese relativismo, Ratzinger hablaba del testimonio de la verdad, que reconoce en la conciencia una objetividad dirigida hacia el bien. Fijaos las palabras que he subrayado: verdad, conciencia, objetividad dirigida hacia el bien. Y por tanto debe ser obedecida esa conciencia que ha encontrado lo objetivo, no solamente lo que a mí me gustaría que fuera, sino el bien objetivo. Junto al cardenal Newman, Sócrates y Platón hablaban de esto también, frente a los sofistas, y es que al final todo se repite. Los sofistas relativistas, subjetivistas, Sócrates y Platón hablaban de la verdad y de la conciencia, y un gran autor que profundizó en estos temas fue quien ya es santo, San John Henry Newman. Recordamos en su momento que en tiempos de Platón la democracia ateniense estaba atravesando una crisis profunda. Estaba dominada por esos sofistas, todo eran pues opiniones sin buscar la verdad, todo eran disputas retóricas, y Ratzinger veía un paralelo entre esa situación y la actual disputa sobre la ética. Escribía: entonces, como ahora, se pone a prueba la decisión crucial entre 2 actitudes fundamentales. Por una parte, la confianza de que el hombre tiene la capacidad de conocer la verdad, y por otra parte, una visión del mundo en la que el hombre crea por sí mismo los criterios para su vida. Conocer la verdad que ya está ahí, o crearla. Si esto último es cierto, si es cierto que el hombre puede crear los criterios para su vida al margen de la verdad, entonces ¿qué ocurre? Algo tremendo. Que las acciones humanas quedan determinadas por el poder. Yo puedo hacerlo, no por el deber. Tiene la razón quien tiene el conocimiento y el poder de su lado. De modo que en el diálogo lo decisivo no es ya el contenido, sino en la retórica, como yo lo sé defender esto, aunque sea todo un cuento chino. Y las etiquetas formales: esto es nuevo, esto es progresista. Pero vamos a ver, déjese de adjetivos, demuéstreme que esto es verdad.
Quien pregunte todavía por la verdad es considerado reaccionario, conservador, o bien es silenciado, como Sócrates, hoy diríamos cancelado. A ojos de Ratzinger, la disputa de Platón con los sofistas sobre la verdad era una advertencia para nuestro tiempo. Por otro lado, este gran teólogo que fue luego nuestro Papa Benedicto XVI ofrecía una solución que se apoyaba en Platón. En cierto modo, Ratzinger adopta la doctrina platónica de la anamnesis bajo un signo cristiano. Recordemos que Platón, como su maestro Sócrates, estaba convencido de que todo conocimiento se basa en la memoria de un conocimiento original que poseía el alma antes de entrar en el mundo, que al nacer el alma olvidó ese conocimiento y ahora tenía que redescubrirlo. Obviamente no es que Ratzinger creyera esto, sino que, con cierto parecido con esta doctrina, la interpretaba de una manera cristiana, a saber, que el género humano tiene una memoria originaria del bien y de lo verdadero. ¿Por qué? ¿Porque el alma tiene una preexistencia? No, eso ya digo, es doctrina platónica que no es católica, sino porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios, en tanto en cuanto somos imagen de Dios. Y por otro lado, como dice San Pablo en Romanos 2, tenemos una ley natural inscrita en nuestros corazones, en ese sentido muy distinto al de Platón, pero con cierta analogía, hay algo que llevamos dentro. Hay una memoria en el sentido de que estamos creados con unas tendencias en nuestro ser, un ser creado a imagen de Dios, una ley natural, unas inclinaciones que están ya, que no las crea el hombre, que ya están. No repito porque el alma recuerde algo porque existía antes de este mundo, no, sino porque está creada a imagen de Él, que es la verdad y el bien, y por tanto tiende a la verdad y al bien. Hay esa memoria, entre comillas. Ratzinger se refería particularmente a los textos de San Juan y habla de una nueva anamnesis de la fe, que sucede por la inserción del individuo en el nosotros de la Iglesia. Otro dato, ya no solo es la persona humana individual, sino que somos miembros de una Iglesia. Y entonces hay una conexión a través de la fe y el bautismo y de la Iglesia, una conexión viva con Jesucristo resucitado y con los demás cristianos a lo largo de la historia, como un solo cuerpo en Cristo. Entonces, el cristiano tiene una ayuda especial para reconocer lo verdadero y bueno en cada situación concreta, porque somos miembros de ese pueblo, de ese Cristo, de ese cuerpo místico. Tenemos una iluminación especial del Espíritu Santo y de la historia de tantos cristianos. Ratzinger ve un molde adecuado para el logos cristiano en la doctrina platónica de la anamnesis, porque ambos tratan de una liberación a través de la verdad y por la verdad. Y con este descubrimiento, el filósofo prepara un desarrollo que realizará más adelante el cristianismo. Platón preparó, lo que luego en el cristianismo va a alcanzar su plenitud, a saber, que la capacidad de verdad del hombre, experimentada en su conciencia, debe considerarse límite de todo poder y garantía de su semejanza divina. Esto a fin de cuentas es lo que también ha recogido el Papa León XIV en su encíclica Magnificat Humanitas, creados a imagen y semejanza de Dios, con una tendencia hacia el bien y la verdad que podemos conocer. Seguiremos el próximo día hablando, ya para acabar este juicio de Ratzinger sobre Platón, de las concepciones sobre el más allá. Y seguimos, Paloma Niño, Paloma Méndez, y nos habla el padre Luis Fernando de Prada en Radio María, en El Hombre, Día y Dios, edición 597, ni más ni menos, y 9º programa que dedicamos a Platón. Y acabamos de resumir un poquito
algo de lo mucho que pensó y escribió Joseph Ratzinger, luego Papa Benedicto XVI, sobre Platón. Bueno, ¿en qué os habéis fijado, Palomas? Bueno, en varias cosas, pero bueno, por decir así alguna idea, me fijaba un poco, bueno, lo he hablado muchas veces Ratzinger y luego pues también Papa Benedicto XVI, ¿no? El del relativismo, y realmente qué fácil es caer en ello, ¿no? Y cuántas veces lo vemos, por lo menos yo a mi alrededor, pues muchas personas que en este tema, por ejemplo, de la búsqueda de la fe, que ya es un paso buscarlo, pero hay un gran individualismo, es decir, al final nos buscamos un poco a nosotros mismos y al final terminamos aceptando pues aquello que sí que se adapta un poco a las ideas que yo tengo, pero no del todo abrirme a la total verdad, ¿no? Sí que hay que tener cuidado porque cierto relativismo pues se puede esconder dentro de cada uno de nosotros, pero al final también me fijaba en esa parte que hemos insistido en ella todos estos días, que Ratzinger la asume un poco esa parte como que ya puede venir de la idea un poco de Platón, de esas huellas que Dios, digamos, que ha dejado en nosotros y que nos hace capaces de encontrarle a Él, que hemos sido creados a su imagen, esa ley natural que ha escrito en nuestros corazones, es decir, que eso me parece también muy grande, porque aunque somos muy limitados y muchas veces nos buscamos a nosotros mismos en esa búsqueda de la verdad o la búsqueda de Dios, realmente, aunque somos muy pequeños, pues sí que Dios nos ha hecho también muy grandes, porque nos ha hecho capaces de Él y esa memoria que habla originaria del bien, de lo verdadero, eso que ha puesto en nuestro corazón, y de lo que hablaba también San Agustín, ¿no? Que no estamos tranquilos hasta que no lo encontramos, pero que de alguna manera Él nos está hablando desde dentro. O esto de esas huellas y de esa posibilidad de buscarle me parece que es algo muy grande, ¿no? Uh-huh. A mí me parecía muy interesante cómo de actual es esto que contaba Ratzinger, ¿no? El individualismo, que la conciencia es la regla máxima, aquello que yo siento, si quiero es bueno, si puedo porque tengo posibilidad es bueno, si lo siento es bueno, tengo que actuar en base a eso y el resto tiene que respetar mi verdad, ¿no? Y me encantaba esa reflexión que hacía Paloma porque a mí personalmente me da mucha tranquilidad sentir que la huella de Dios me guía, aunque yo muchas veces no soy consciente de ella, ¿no? Porque al final estar hechos a imagen y semejanza de Dios pues nos guía de alguna manera, ¿no? Nos configura. Y me gustaba mucho también esa reflexión inicial de que el hecho de que la conciencia propia sea la regla máxima, además del individualismo, Ratzinger hablaba de conformismo. Porque al final cuando tú solo te centras en tu conciencia, tu pensamiento, tu creencia y tu verdad, entre comillas, nunca vas a enriquecerte de nada, porque estás centrado en lo que tú opinas y lo que tú ves y lo que tú piensas que es lo correcto y jamás nada te va a interpelar. Y qué bonito es salir de uno mismo para ver qué es lo que tiene la creación que ofrecerte y el resto de criaturas que ofrecerte, que es mucho, que también ellos son creados a imagen de Dios. Y en ese sentido también de ese conformismo, cuando uno no busca la verdad y lo que está más de moda y lo que hacen casi todos los jóvenes o no jóvenes es esto, pues tendemos a quedarnos ahí, sobre todo si es lo más cómodo. Pero esto me trae a la memoria algo de lo que ya hemos hablado en una ocasión. Ya sabéis que uno de los campos que en este programa siempre ha estado presente es la psicología. Y es bastante habitual, no digo que lo hagan todos los psicólogos ni mucho menos, pero aquellos que no tienen esta formación más profunda, de que una persona está mal, está pasando mal, ¿por qué? No, pues tú lo que tienes que hacer es esa culpabilidad, hay que quitártela, si a ti esto es lo que te gusta, no te preocupes, a lo mejor es que te han metido de pequeño ese superego, con el cual esto está mal y no es así, tú es espontáneo. Y claro, recuerdo que Magda Arnold, esta psicóloga checa que se convirtió al catolicismo y que luego estudió Santo Tomás y tal, decía, claro, es que ahí falla una cosa muy importante, y es que por más que uno intente tranquilizarse y que le digan que no pasa nada y que le quiten la ansiedad, si lo que está haciendo está mal, como estamos hechos para hacer el bien, antes o después esa persona va a tener un problema de fondo que yo como psicólogo no le voy a quitar, y es la pura verdad. Hace poco oí pues una chica ya de cierta edad que ha hecho muchas barbaridades como adolescente, pues que contaba a otra que ahora tiene la edad que ya tenía cuando hizo esas barbaridades, y le decía todas las consecuencias negativas de aquello que hizo por rebeldía, y también hay que decirlo, por, en fin, falta de una estructura familiar y, en fin, muchas cosas que pasan hoy día. Y decía, todo tiene consecuencias. Yo me doy cuenta ahora, me he hecho mucho daño en mi vida. Por hacer un ejemplo, yo normalizaba entre mis amistades, porque eran las que tenía, porque la gente se trata mal, se insulta, se pone los cuernos, no sé qué, y claro, como lo normalizas, luego tienes tú una pareja, te hace eso, te parece que es lo normal,
y empiezas aguantando no sé qué, hasta que un día te tira contra una pared y acabas en el hospital. Y lo mismo me decía en otros terrenos, ¿no? Y por supuesto, pues claro, como das tu sexualidad a cualquiera y luego te das cuenta y dices, pero vamos a ver, lo mío personal, lo exclusivo, lo único, pero ¿yo qué estoy haciendo? Y claro, se da cuenta cuando ya tiene unos años y dice, no hagas tú las mismas tonterías que hice yo. Y algo de esto, o mucho de esto me parece de Paloma Niño, que está en la canción que nos traes, porque si uno no ha encontrado la verdad y su corazón no está lleno de Dios y se llena de cualquier persona, luego se llora también en las fiestas, ¿verdad? Pues sí, y esto es lo que vamos a ver en la canción que vamos a escuchar ahora a continuación, que es La niña que llora en tus fiestas, de La Oreja de Van Gogh. No nos detenemos mucho porque ya lo hemos traído este grupo varias veces al programa, pero sabemos que es una de las bandas más icónicas de España, formada en San Sebastián en 1996, conocida por sus letras emotivas, un estilo melódico, muchas veces pues letras poéticas, nostálgicas, románticas, como vamos a ver también en la canción de hoy. Y en este tema, La niña que llora en tus fiestas, lo que dice el grupo es que exploran la lucha entre lo que nos conviene y lo que nos apetece. Luego veremos un poco más profundamente la letra de esta canción de este grupo que saltó a la fama en los años 90. Para la generación de aquella época pues sigue estando muy presente, sigue todavía actualmente funcionando este grupo y está integrado por varios integrantes y entre ellas pues dos cantantes, ¿no?, que se han turnado, Amaya Montero, Leire Martínez. En concreto en este momento de esta canción, que era el año 2011, está cantada por Leire Martínez y fue el primer sencillo del álbum Cometas por el cielo. Y bueno, vamos a escucharlo y luego profundizamos un poquito más en la letra. Es una rosa sin abrir. Mírame con la estrella polar a mis pies. Vuelvo a casa perdido otra vez, porque no sé dejar de adorarte. Piensa en mí cada vez que me miras así. Se me cosen los labios a ti y la luna me pinta los ojos. Están escuchando El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada y equipo. Mírame, la niña que llora en tus fiestas. La verdad es que este conjunto tiene unas letras que nos dan mucho juego. Vamos a tenerlos que dar comisiones. Total. Es verdad que esta canción encaja muy bien con lo que estábamos hablando, ¿no? Esa sensación de que esto no me hace bien, pero no sé dejar de hacerlo, ¿no? Cuando el estribillo dice vuelvo a casa perdida otra vez, pero no sé dejar de adorarte. Pero algo en tu interior, porque no estás hecho para seguir viviendo así, te dice que no, que ese no es el camino, aunque tú no sepas cuál es el camino correcto o cómo seguirlo,
tu conciencia, que al final es la voz del Señor, pues te dice que así no es. Y bueno, no sé, La oreja de Van Gogh creo que lo tiene muy claro, ¿no? Cuando habla de las huellas del ángel caído, la dosis de vida fugaz que me diste a probar, que me quita la pena pero que no me sacia. También lo decía Paloma, ¿no? San Agustín, mi corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Me parece que refleja muy bien esa voz de la conciencia que, aunque a veces anestesiemos, bueno, pues permanece, salvo que ya esté muy apagada, ¿no? Y que no le hagamos ni caso del todo, pero está ahí y nos intenta guiar, aunque a veces no la dejamos. Ujú. Sí, justo lo que dice Paloma, ¿no? Esta lucha interna entre lo que nos conviene y lo que nos tienta, pero claro, realmente eso lo que quiere decir es que sí hay algo dentro de mí que me dice lo que realmente está bien o lo que realmente no lo está, ¿no? Me acordaba también cuando hablabas desde ese punto de vista psicológico, cuando nos dicen, no, la mejor manera de saber que todo está bien, está tranquilo, es que cuando puedes dormir por la noche, ¿no? Que a lo mejor pues te pueden estar diciendo, no, tú haz esto, tú haz lo que quieras, pero tú por la noche no puedes dormir, ¿no? Por eso que estás haciendo, ¿no? O estás inquieto. Pues al final es esta lucha, y además en esta canción también utiliza esta temática como de las adicciones, Sí. en este caso pues de una persona, ¿no? Para retratar pues esta realidad de esta lucha. Nos fijábamos también en esa palabra que dice mírame, ¿no? Que es como un llamado a realmente ser vista, a ser reconocida en ese dolor, en ese propio, incluso en ese amor, ¿no? que tiene. Y el columpio vacío del que habla también la canción, que puede simbolizar esa ausencia, esa sensación de pérdida, de recuerdo persistente a esa persona, pues con esas frases tan rotundas, ¿no? Cada vez que te vas pienso en ti, cada vez prefiero incluso morir, porque no sé dejar de adorarte. Y una frase que he subrayado, que es vuelvo a casa perdida otra vez, que es como contradictorio total. O sea, estás en casa, que es tu casa, que es donde tú más te puedes sentir en algo en lo que reconoces y puedes estar pues tranquilo y descansando, ¿no? Y sin embargo estás perdida, porque una vez que tú no estás tranquila con algo de tu vida, ¿no? Todo está revuelto, entonces nada puede estar en tranquilo y tú nunca puedes estar en casa. Algo muy importante que tiene todo que ver con la filosofía y la teología es que el bien no es que, bueno, hay un deber, hay que hacer esto, no es eso, es que es una cara de la realidad del ser. Entonces, si el ser humano está hecho para la plenitud del ser, que es Dios, como decías con la frase famosa de San Agustín, y yo estoy haciendo un Dios de esta persona que no es Dios, evidentemente que me voy a acabar sintiendo mal. Por eso lo que os decía antes, ¿no? Por más que uno diga, no, si yo no estoy haciendo nada mal, no estás haciendo nada mal, pero tu corazón está mal y te engatusan, entonces cada vez que me miras así, se me cosen los labios a ti, y entonces haces un Dios de quien no lo es. Como no lo es, tu comportamiento no te llena. Entonces, la ética es consecuencia de la metafísica, de la realidad. Y esta es la verdad. Y en cambio, cuando uno hace el bien, y esa bondad de la que en días anteriores hemos ido oyendo cómo era el trasfondo, el hilo que iba guiando la película a las blancas, como personas que se jugaron la vida, y la perdieron algunos, muchos, por ayudar a los que lo estaban pasando mal, en este caso aquellos judíos en la Francia ocupada, es el fondo histórico de esta película, en la que los gestos de bondad, de que nos hablaste con varios cortes, Paloma Méndez, pues indican que el que hace el bien, aunque se la juegue, al final queda su vida llena. Pues así es, y así lo hemos estado viendo al reflexionar en torno a la película Las Blancas, una película de 2023 que está basada en la novela gráfica titulada Pájaro Blanco de J.R. Palacio, y un recordatorio muy breve. Es una película que nos narra la historia de Sara en dos tiempos. Primero nos encontramos en el presente con Julian, que es un adolescente que está en un nuevo instituto porque del anterior le expulsan después de hacer bullying a un compañero, y entonces no encaja, está un poco que va y viene a casa, intenta encajar, quiere ser normal, y su abuela ve la situación y decide contarle su propia historia para que él pues pueda aprender, y como antes hablábamos de esa psicóloga que hablaba, pues para que el niño no cometa sus mismos errores y viva consciente, ¿no? Pues esto es lo que hace Sara, y narra su propia vida en Francia ocupada por los nazis. Y pues simplemente como recordatorio, yo invito de verdad a los oyentes este último programa que dedicamos a esta película a que la vean, porque merece mucho
mucho la pena. Pues Sara es una niña que está ocupada de sus cosas hasta que llegan los soldados nazis e intentan llevarse a todos los niños judíos. Y un niño de su clase al que persiguen y hacen bullying y se burlan de él, que se llama Julien, le esconde en su granero con su familia y se hacen muy amigos. Y efectivamente la clave de la película es una frase que dice Sara, que es que cuando la bondad puede costarte la vida, se convierte en un milagro. Y así lo hemos estado viendo hasta que, bueno, nos quedábamos el otro día en que Sara y Julien pues entablan una conversación en la que Sara ve su propia mediocridad y se da cuenta de que ha estado muy centrada en ella misma, mientras que su amigo ha estado centrado en todo el mundo menos en él, y así entrega su vida día a día intentando ayudarla. No vamos a contar qué sucede con la historia en este momento de la película, en lo que son los últimos 20 minutos, pero sí sabemos que Sara, gracias a Dios y a la ayuda de esta familia y de muchas otras personas, sobrevive. Y justo cuando termina de narrarle su historia a su nieto, Julian va a tener esta conversación, este último diálogo con su nieto que vamos a escuchar ahora mismo y que después comentamos. En la vida se olvidan muchas cosas, pero nunca se olvida la bondad. Como el amor que permanece contigo para siempre. Y supongo que aquí, mon cher, termina la historia. ¿Te he incomodado? Sí, pero en el buen sentido. ¿Y entiendes por qué necesitaba contarte ahora esta historia, Julian? Pues al final Julian lleva el nombre de ese amigo suyo, del amigo de Sara que la salvó la vida, que es Julien, y me encanta este corte porque además me recuerda mucho a la canción que acabamos de escuchar, ¿no? Primero Sara dice que en la vida se olvidan muchas cosas, pero no la bondad que permanece contigo para siempre, y es eso un poco que hablábamos, ¿no? Que cuando uno hace el mal, en el fondo su corazón se vuelve de piedra, y cuando hacen el bien contigo, tú haces el bien, tu corazón se vuelve de carne, y eso es muy difícil olvidarlo, no solo porque estés en deuda, porque te han salvado la vida, sino porque te configura, te muestra tu propia mediocridad y te enseña un modelo ante el que quieres cambiar tu vida, ¿no? Y luego me encanta porque, claro, Julian acaba de escuchar a su abuela y está llorando. Ya no es una niña llorando, es También. un niño llorando. Y me recordaba mucho esa frase de la canción que decía: vuelvo a casa perdida otra vez porque no sé dejar de adorarte. Y es que, claro, al final Julian iba del colegio a su casa y no sabía exactamente cómo vivir su vida, cómo seguir, cómo cambiar su propia conducta, cómo integrarse. Y ese relato de Sara, de su abuela, le enseña el camino que antes quizá no sabía que existía, y encarna, digamos, de alguna manera la propia conciencia del niño. Y a mí me ha venido a la mente ahora, al oírlo ahora, un poco en relación con lo que he dicho antes de a veces ciertos enfoques psicológicos que simplemente, bueno, tú tranquilo, que no estás haciendo mal. No, este niño se ha incomodado. Lo que le ha contado la abuela no le ha dejado tan tranquilo. Claro que no. A veces decir la verdad incomoda, te duele, pero justamente es lo que le va a llevar a, en vez de hacer el mal, seguir la espiral del mal, a hacer el bien, y eso es lo que va a permanecer para siempre, porque lo que permanece es la bondad y el amor. ¡Qué maravilla! ¿Eh? Sí, a veces incluso en el mundo de hoy no queremos decir ciertas cosas a los niños o incluso a los adultos, no queremos escuchar ciertas cosas, o si nos van a contar una historia preferimos a veces no saberla por no sufrir, ¿no? Y sin embargo lo que te incomoda es lo que te puede sacar de ti mismo y puede hacer que crezcas y que seas mejor, ¿no? Y me quedaba también con esa frase: nunca se olvida la bondad, porque realmente Sara está contando una historia muy dura en la que ha sufrido mucho y no se queda en aquello que sufrió y en aquello pues tan injusto que pasó. También lo cuenta, ¿no? Evidentemente, porque es parte de la historia, pero se queda con la parte más bonita, que es que hubo una familia, una persona o mucha gente que fue capaz de poner su vida en juego por, como decía ella, ¿no? Es un milagro, ¿no? Cuando la bondad se pone a prueba, que te pueda costar la vida, pues es un milagro. Y como ella pues es lo único que recuerda, a pesar de todo lo duro, lo que han hecho por ella, ¿no? Y esto que le dice a su nieto, Paloma, es lo que va a decir en público ahora, ¿verdad? Sí, Sara ya habíamos escuchado en otros cortes que dibujaba y que le gustaba mucho dibujar, y crece y se convierte en una artista de renombre y va a una exposición que hacen en un museo de sus obras y da un discurso. Y vamos a escuchar una parte de ese discurso que narra un poquito esto que estamos hablando.
Es un privilegio estar hoy aquí. Ya he dado discursos como este más de una vez, he contado versiones de mi propia historia, pero durante casi toda mi vida he preferido dejar que mi arte hablara por mí. Creo que por eso me hice artista. Para alejarme del dolor que he conocido. Pero anoche estuve hablando con mi nieto y me di cuenta de algo. Comprendí que ya no quería seguir alejándome. Veréis, mi vida no ha sido normal. El odio no es normal. La crueldad no es normal. El amor es lo normal. La bondad es normal. Pero sabiendo que eso no basta, debe ser compartido. Debe practicarse. Un hombre muy sabio, Martin Luther King, dijo una vez: la oscuridad no puede sacarnos de la oscuridad. Solo la luz puede hacerlo. Eso es lo que creía mi padre. Debemos todos nosotros encender la luz que tenemos dentro para evitar las injusticias actuales. Porque solo entonces podemos estar seguros de que la oscuridad del pasado nunca se repetirá. Y de que aquellos que dieron su vida por enfrentarse a ella, lo hicieron por un mañana mejor. ¡Vive l'humanité! Pues así termina la película, desde las últimas frases de la película. Es de verdad muy bonito el mensaje y me encanta porque muchas veces, bueno, voy por partes mejor, cuando ella habla de que incluso ella había intentado en su vida alejarse del dolor, que es lo que decías antes, Paloma, ¿no? Y que esa conversación con su nieto no solo incomoda al nieto, sino que la incomoda a ella misma y se da cuenta de que tiene que ella también que hablar y tiene ella también que compartir lo que ha vivido en vez de refugiarse en lo que le resulta cómodo, ¿no? En ese conformismo, en ese yo hago algo, no me implico mucho y ya está. Incluso ella se ve retada por su propia historia cuando la recuerda y eso es algo muy bonito y que nos tiene que invitar también a reflexionar sobre nuestra vida y a dar testimonio de ella también. Y luego me encantaba, eso es lo que iba a decir primero, cuando ella dice el odio no es normal, lo normal es el amor. Y es que, claro, ¿cómo no va a ser lo normal el amor si estamos hechos a imagen del que es amor? Es que estamos llamados al amor y nos acostumbramos a escuchar noticias de odio, de crueldad, de guerras, a hablar incluso mal de mucha gente, a la crítica, a quien me ha hecho mal. Nos acordamos mucho del daño que hemos sufrido y qué importante darnos cuenta del amor que nos rodea y ver qué amor damos nosotros al mundo, ¿no? Porque como dice Sara, no basta con sentirlo, sino que hay que compartirlo y ser luz en los demás. Es que estamos hechos del que es amor y del que es luz, entonces ¿cómo no vamos a estar llamados a eso? Me gustaba también esa idea de solo la luz puede sacarnos de la oscuridad, que decía, ¿no? Que viene un poco presente en toda la película, con su padre y demás, y la importancia de encender la luz que dice que llevamos dentro, porque me recordaba lo que hemos hablado al inicio del programa, cuando decía que Ratzinger asume también que hay una memoria originaria del bien y de lo verdadero, esa imagen de Dios creada dentro de nosotros, esa luz, ¿no? Que tenemos todos dentro, pero que hay que dejarla sacar, porque realmente es lo normal es que salga el bien, es que salga la bondad, es que salga el amor. Y cuántas veces pues pensamos que por el mundo que vivimos y todo lo que vemos, pues que parece que el odio reina ahí, ¿no? Pues es mentira. Dentro del corazón del hombre lo que hay es esa memoria originaria del bien, lo que hay es bondad y hay que sacarlo para que esa luz pueda también sacar a otros de la oscuridad. Y de nuevo con el apunte, digamos, ético-psicológico, a veces se ha discutido entre los psicólogos. Bueno, pero vamos a ver, ¿qué es patológico? Lo que da la estadística. O sea, que hay mucha gente que sea cruel. ¿Por qué decimos que es malo? Si no hay un ser previo, si no hay una ética, si no hay una realidad, pues al final, ¿qué es? Estadística. Evidentemente, el odio y la crueldad no es normal porque estamos hechos a imagen del bien, a imagen del amor. Y por eso, cuando alguien ha ido viviendo por otros caminos y se encuentra con la luz, en este caso ya no simplemente la luz de la razón, sino la luz de la gracia de Cristo, ocurre lo que le ocurrió
a esta chica que Paloma ha rescatado de aquella JMJ de Cracovia de 2016. Sí, es una joven que conmovió también al Papa Francisco en ese momento, ya que pues contaba su testimonio de conversión, su experiencia personal delante del Papa en la gran vigilia, ¿no?, de esta Jornada Mundial de la Juventud. Y millones de personas que veíamos la televisión y lo retransmitíamos. Yo recuerdo esta escena. También desde Radio María, y salió esta chica y el testimonio no fue muy largo, así que lo vamos a leer. Es el de Natalia Vresein. Ella cuenta: el 15 de abril de 2012 era domingo. Me desperté en mi departamento de Łódź, que es la tercera ciudad de Polonia. En ese tiempo era jefa de redacción de revistas de moda y desde los 20 años dice que no tenía nada en común con la iglesia. Tenía éxito en el trabajo, se encontraba con algunos chicos guapos, iba de una fiesta a otra y ese era, dice ella, el sentido de mi vida. Todo iba bien, solo que ese día me desperté con una cierta inquietud, causada por el pensamiento de que aquello que estaba haciendo con mi vida estaba lejos de ser algo bueno. Comprendí que necesitaba ir a confesarme ese mismo día, pero no sabía cómo se hacía y busqué en Google la palabra confesión. En uno de los artículos que encontré leí esta frase: Dios murió por el amor que nos tiene. Comprendí plenamente el sentido de esta afirmación. Dios murió por el amor que me tiene y quería darme una vida plena mientras yo estaba cerrada en mi indiferencia y fumando un cigarrillo en mi cocina, ¿no? Así veía la situación en ese momento, sigue diciendo Natalia. Dice: estallé en lágrimas, tomé una hoja de papel y comencé a poner por escrito todos mis pecados. Todos estaban muy claros, aparecían uno tras otro ante mis ojos y veía que había ido contra todos los 10 mandamientos. Sentí una inmediata necesidad de hablar con un sacerdote. Encontré en internet el dato de que a las 3 de la tarde en la catedral iban a confesar. Corrí allá, pero tenía mucho miedo de que el sacerdote me dijera: tus pecados son demasiado graves, no puedo hacer nada por ti. Sin embargo, encontré el valor y fui a confesarme. Conté todo y comencé a llorar mucho. El sacerdote no decía nada y cuando terminé me dijo: esta es una confesión muy bella. No entendía a lo que se refería, no había nada de bello en lo que le había contado. Y le dijo este sacerdote: ¿sabes qué día es hoy? Es el domingo de la misericordia. ¿Sabes qué hora es? Son poco más de las 3 de la tarde, la hora de la misericordia. ¿Sabes dónde estás? En la catedral, en el lugar donde Santa Faustina rezaba cotidianamente cuando vivía todavía en Łódź. En ese entonces se le apareció el mismo Señor a Santa Faustina y le dijo que quería perdonar en ese día de la misericordia todos los pecados, sin importar cuáles fuesen. Tus pecados han sido perdonados, ya no están más, no vuelvas a pensar en ellos, sácatelos de la cabeza. Eran palabras fuertes y al ir a la confesión, Natalia estaba convencida de que había perdido la vida eterna y sin embargo en este momento sentía que Dios había tomado lo que había hecho mal y lo había hecho desaparecer para siempre. Dice: sentí que Él me esperaba desde siempre y me había puesto una cita para ese día. Salí de la iglesia como si volviese de un campo de batalla, sumamente cansada, pero al mismo tiempo muy feliz, con un sentimiento de victoria y con la convicción de que Jesús volvía a casa junto a mí. En los 2 últimos años me he involucrado, contaba en ese momento, en los preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud que se estaba viviendo en ese momento, para que también otros puedan experimentar aquello que yo experimenté. La misericordia de Dios está viva y sigue actuando ininterrumpidamente también hoy. Hay testimonios de ello y auguro para cada uno de ustedes, se dirigía a los jóvenes que estaban allí, que experimenten lo mismo. Madre mía, qué testimonio me has recordado, porque ya digo que tenía yo el recuerdo, pero espectacular, ¿verdad, Palomita? Pues sí, es uno de esos ejemplos de que, o sea, que nos muestran que realmente el Espíritu Santo actúa, ¿no? Y que el Espíritu Santo guía y que cuál es la probabilidad, hablábamos antes de estadística, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad, la estadística de las personas que se levantan un día, el día anterior no tenían nada en común con la iglesia, se levantan un día y sienten necesidad de confesarse? Qué casualidad, ¿no? Que resulta que es el día y la hora exacta en la que... Pues es que hay muchas cosas que no podemos comprender y es real que el Señor nos pone una cita y cada uno tiene la suya. Yo escucho estos testimonios y me dan mucha envidia de la buena, pero yo también quiero. Pero es verdad que el Señor nos pone una cita a cada uno y tenemos que intentar intentar llegar a ella, pero si no, confiamos en esa huella que tiene Él en nosotros, que ha dejado Él cuando nos creó y cuando nos acerca a personas que nos llevan a Él y situaciones que nos llevan a Él. Todo al final, de alguna manera, si nos dejamos, nos lleva a Él y es espectacular. Y no solo eso, sino que no dudes que cada uno de una forma, a veces es espectacular eso, que coincide todo, de otra manera es más suave, pero siempre el Señor no se ha quedado solo en ese primer nivel natural de la huella, sino que la gracia, en efecto, el Espíritu Santo actúa, no faltaría más. Fíjate, y además, eso que decíamos antes de la luz, claro, en este caso es la luz del amor manifestado en Cristo crucificado, no simplemente que Dios es bueno, me ha creado, es que ha muerto por mí. Claro, lo que esa chica de repente entiende es eso y cae ante ese amor
increíble, ¿verdad? Sí, además lo que es impresionante en este caso es también lo que decía Paloma, que ella el día anterior no estaba pensando en nada de esto y cómo ahí actúa tan fuerte la gracia y cómo ella también en ese momento está abierta a ello. Y yo creo que es un testimonio que da mucha esperanza, ¿no? Porque si le ha pasado a esta chica con ningún medio, porque podemos decir, hay que poner todos los medios para que los jóvenes, pues como aquella vigilia, ¿no? Se acerquen a Dios y demás, pero es que Dios está actuando en todo momento y dentro de nosotros está esa huella que le está buscando. Entonces, pues da como mucha esperanza. Esta chica dio testimonio y luego es curioso que cada vez hay más personas, no siempre han llegado a la plenitud de la verdad, del amor. Tenemos muchos testimonios, algunos los hemos cedido a este programa, pero cada vez hay más personas famosas, digámoslo así, oye, que no tienen reparo en dar testimonios de fe. Nosotros no conocemos su vida, no queremos decir que el que diga una cosa es que sea ya un santo, pero no deja de ser algo que hace no mucho nadie de estos cantantes hacía. Y nos traes, Palomita Méndez, un ejemplo que ha llamado la atención en un concierto de uno que yo no conozco porque la música moderna no es muy fuerte, pero tú conocerás a este Bruno Mars. Sí, seguro que muchos oyentes también. Es uno de los cantantes pop estadounidenses más conocidos de las últimas décadas. Y vamos a escuchar en concreto una oración que él se reprodujo antes de comenzar uno de sus conciertos, en el que se ve esta tendencia a de repente hablar de la fe a una persona que es espiritual, ¿no? Que cree en Dios, no sabemos hasta qué punto vive su fe, pero sí que le tiene presente y le encomienda su trabajo, que es lo que hizo él antes de este concierto. Él sale y entonces se pone ante una pantalla, pero ojo, no simplemente es, digamos, Dios, así en plan, ve de saber que no, es la Virgen de Guadalupe, es Jesucristo, es la Eucaristía, o sea, por lo menos lo que se ve no puede ser más católico, y lo que se oye, vamos a oírlo, nos lo traduces para aquellos oyentes que no estén muy amigos del idioma de Shakespeare. Dios, te doy las gracias por darme otro día para hacer lo que amo. Solo te pido que protejas a todo este público, que protejas a todos los que están en el escenario, que me des fuerza para dar a esta ciudad un espectáculo que nunca olviden. Amén. Así empezaba este concierto, no hace mucho, de Bruno Mars. Bueno, pues fijémonos en el hilo que el Señor ha ido trazando en este programa, desde esas lágrimas que vienen del vacío, de una vida sin sentido, de ese volver a casa perdida otra vez, a las de esta chica Natalia, que lloraba pero de alegría porque había vuelto a casa. Había vuelto a casa en el día de la Divina Misericordia, en la catedral donde había rezado una joven compatriota suya, Faustina Kowalska, y entre medias esa película que se nos ha hablado de que estamos hechos para el amor, para la bondad, para dar la vida. Y todo con esa reflexión previa de un gran filósofo que dice, sí, hay algo en nosotros que está ya inscrito en nuestro ser, y que él, pensaba que venía de una vida anterior, de un alma que entra en este mundo, pero que luego nosotros entendemos que eso no es así, pero sí que ha sido creada, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y por tanto para el amor y para Dios en definitiva, con una luz natural que el Señor ha puesto en la conciencia, la ley natural, pero una luz también sobrenatural de ese Dios hecho carne, ese Logos que subió a la cruz y que conquistó el corazón de esta joven polaca Natalia, y por supuesto siglos antes de María Magdalena. Y pues ya que todo va de llorar, aquí siempre decimos, llora como una Magdalena. ¿Y por qué llora como una Magdalena, Paloma? Pues sí, vamos a escuchar esta canción, ¿Por qué lloras?, que es del grupo Hakuna y que realmente la letra está inspirada en el pasaje bíblico de la resurrección de Jesucristo, según el Evangelio de Juan. Narra el dolor, la confusión, el desconsuelo de María Magdalena al encontrarse con el sepulcro vacío, pero después cómo se encuentra con Jesús y le dice ¿por qué lloras?, ¿no? Y ese cambio entre el sufrimiento inicial a la esperanza de comprender que Jesús no está muerto, que ha resucitado,
Recuerdo, y es una canción pues muy bonita de este grupo que ya conocemos, nacido en Madrid en 2013. También hay que decir que nació alrededor de una Jornada Mundial de la Juventud, la de Río de Janeiro, y bueno, pues ya sabemos que tiene muchas canciones que están sonando mucho, y esta es una de ellas, que vamos a escucharla justo ahora, ¿Por qué lloras? Han pasado ya 3 días desde que se fue. Todavía no entiendo cómo le ha pasado esto a él, al que más amaba, al que por amor vivía. Se me encoge el corazón al ver tan rota a María. Cojo unas colonias y voy a visitarle. Llamo a mis amigas para acompañarme, y de camino no podemos evitar lágrimas que caen al recordar. Llegamos al sepulcro, la piedra han movido, no entendemos nada, el sepulcro está vacío. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Acaso lo han robado? Y cuando miro dentro, un ser de luz sentado que susurra a mi lado. No entiendo, mujer, por qué lloras. ¿Por qué buscáis entre los muertos? Él no está aquí, ha resucitado. Recordad cuando os dijo que debía ser entregado por vuestros pecados, ser crucificado, pero que al tercer día volvería. Paz en mis entrañas, amor inexplicable, solo quiero gritarlo. Dios existe, Dios es grande. Lágrimas ahora de felicidad nos han regalado la eternidad. Nos han regalado la eternidad, la vida, porque hemos encontrado el verdadero amor, no ese amor falso que te engatusa, con el que vuelves a casa perdida otra vez. A este sí que hay que adorarle, el Hijo de Dios hecho hombre, pero no como un déspota omnipotente, sino aquel que por amor, por nuestros pecados, fue crucificado, pero el amor es más fuerte que la muerte. Dios existe, Dios es grande, Dios es amor, y esas lágrimas ahora son de felicidad. Mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué buscáis entre los muertos? Él no está aquí, ha resucitado. Recordad cuando os dijo que debía ser entregado por vuestros pecados, ser crucificado, pero que al tercer día volvería. Y al tercer día volvió resucitado. Todo era verdad. Jesús, el Hijo de Dios, que nos revela al Padre y al Espíritu Santo. Este próximo domingo celebramos la Santísima Trinidad, el amor interno de Dios, que a través de la creación y la redención se nos ha comunicado en el Espíritu Santo y que prolonga su presencia entre nosotros en la Iglesia, especialmente en la Eucaristía. Pronto celebraremos el Corpus y prontísimo recibiremos al Santo Padre Vicario de Cristo, sucesor de ese San Pedro que no creía, pero también fue al sepulcro y fue creyendo hasta que se encontró con Jesús, que además le perdonaba sus negaciones, como perdonó a esta chica polaca, Natalia, y como Magdalena, que había estado poseída por los demonios, Jesús conquistó su corazón, como sin conocer a Cristo, su conciencia le iba acercando a la verdad y el amor. Caso de Platón, como aparece en tantas canciones que manifiestan esa búsqueda
del verdadero amor y felicidad, como la niña que llora en tus fiestas, de La oreja de Van Gogh. Paloma Méndez, se cumple tu profecía de hace meses. En este programa todo cuadra. Todo cuadra, todo cuadra. El Espíritu Santo todo lo tiene muy bien pensado. Claro ¿verdad? que sí, pues al final también este programa nos guía a nosotros que estamos en esta mesa para vivir nuestra fe. Ojalá ayude a aquellos que nos escuchan. Y ya está, que hagamos caso de la voz de nuestra conciencia, que es el Señor, que estamos hechos para el bien y que debemos hacer el bien. O sea que yo me quedo con eso, este programa me ha encantado, la verdad. Claro que sí. Paloma Niño, ¿con qué te quedas? Me quedo con la canción final. ¿Por qué lloras? ¿No? Es que es una pregunta que realmente Jesús la hace a María Magdalena cuando se la encuentra, pero nos lo pregunta a todos, ¿no? En cada una de nuestras situaciones. ¿Por qué lloras? Si Jesús ha resucitado, ¿no? También se lo dice a la de la canción que hemos escuchado antes. Esa. Que también lloraba, ¿no? Por otro tipo de amor. Entonces, pues que su amor está dispuesto para todos y nos dice que, bueno, que si tenemos que llorar, que lloremos, pero que sea de alegría. Claro que sí. No os perdáis próximos programas en los que iremos conociendo más historias bellas de amor, de belleza, de conversión. Y también haremos especiales ya cuando tengamos al Papa entre nosotros. Y ahora, Paloma, llega otro gran programa en Radio María España, ¿verdad? Llega la Biblia en partitura con el padre José Luis Simón. Y no estaría nada mal, más comentarios de esos que nos mandáis. Si además de saludos decís alguna opinión, algo que os haya llegado al corazón, lo que más os ha gustado, lo pueden hacer a través del correo o de las redes. Exacto, el correo electrónico elhombredehoydios@radiomaria.es, y nos encontráis fácilmente en Facebook por el nombre del programa El Hombre de Hoy y Dios, y en todas las redes de Radio María España. Pues hemos compartido con vosotros este agradabilísimo rato. Como decía Paloma Méndez, somos los primeros que aprendemos. Ella, Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada. Os dejamos con la radio, mejor, con María, mejor, con la radio de la Virgen María. Hasta el próximo programa, si Dios quiere. Así concluye El Hombre de Hoy y Dios, un programa dirigido en Radio María por el Padre Luis Fernando de Prada.